¿Sobre qué hiciste tus dibujos? Cuéntame tus ejemplos. ¿Cuáles ejemplos tuviste? Pues del fototropismo, Sí. hice una flor con como que le está dando luz. Y pues está como, es que así me pareció que estaba como curva, algo así. Estaba como curva. Bueno, Algo fue lo que me pareció. ahí está. Profe, Listo. Miremos los dibujos de Arley. A ver, Arley está mostrando sus dibujos. Profe, Entonces, espérame un momento, Luisa. Podemos ver el girasol, podemos ver, miren, ahí está el de las raíces, muchachos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que las raíces de los árboles buscaban el agua? Miren el de Arley en la parte superior. Entonces ahí están las raíces buscando el agua, ¿cierto? Ustedes, eso es lo principal cuando ustedes van a un paisaje de estos donde hay ríos, lagunas, por lo general las raíces van a buscar esas zonas acuáticas. Ahí tenemos otro, por ejemplo, ahí está el que les mandé a hacer, muchachos. ¿Se acuerdan que les mandé a hacer el del frijol? ¿Cómo van con eso? ¿Cómo van esos frijoles? Profe, el mío, el que está a oscuras, ya dio. profe, el mío se está poniendo amarillo. Profe, los míos se murieron. Raíces ni nada. No echan, no echan raíces ni nada, no ha salido ni la primera flor, No, profe, los míos se están poniendo amarillos. ni la Profe, primera, los ni la míos se primera hojita. murieron. Baila. Vuélvalo, uy, La madre. mía otra vez también se murió, profe. apenas están brotando y huelen feo. Lisby, ¿sí te resultó? Sí, ya le está saliendo la ramita. Chiquita. Listo, ojo, A mí, nada. los que han pasado en el intento, vuelvan a hacer el experimento que aún tienen tiempo. Tal vez en 2 semanas. Eso es que tenemos mala mano, profe. Yo creo, esa mano está terrible. Profe, ¿y no se puede con un aguacate? ¿Con Profe, una mata de porque siempre aguacate? los frijoles cogen mal olor. Con un aguacate no, porque el aguacate se demora más. No, yo ya tengo Inténtelo, uno si ahí quieren. sembradito y ya va avanzado, profe. Una lenteja. Chicos, recuerden, Profe, yo pueden le tiro hacerlo. mis lentejas a mis frijoles. Espérame un momento. Pueden hacerlo, con el aguacate no nos va a funcionar porque se demora más y además, pues, tiene una parte que es del que está a la luz, pero y la otra parte que es la que debe estar encerrada, ¿qué? ¿Sí ves? Entonces nos vamos a demorar en ese proceso. Pueden hacerlo con otro tipo de granos, por supuesto. Lentejas sirve, arvejas Ah, bueno, sirve. profe. Entonces intenten, mezclen. Por eso yo les dije, no pongan un solo frijol. Yo cuando les expliqué el experimento, yo les dije, no pongan un solo frijol. Traten de poner más de un frijol, ¿cierto? Miren ahí de Arley. Traten de, Profe, ¿cómo yo vas? puse, como- ¿Si ha salido algo o nada? Y ninguno. yo puse 3 y uno de esos ya dio raíz. Exacto, si ven, entonces Profe, porque el mío Porque como 3 frijoles y como 4 lentejas. pónganle varios. Miren, ahí tiene Arley, está mostrando, Arley ya hay uno que tiene, que ya salió, ¿cierto? Venga, no veo. No mentiras. Profe, porque los frijoles cogen mal olor. Porque entran en un proceso de descomposición. Toca que, profe, porque los míos se pusieron amarillos. pero iniciaron a salir las maticas, las, Todavía no, profe. Los míos sí. no, ¿en dónde lo tiene Juan Pablo? ¿En qué parte? Recuerde que yo les dije que les diera un poquito de luz, ¿no? Que lo tuvieran en una ventana para que entre Sí, luz. profe, están en una ventana, les tienen luz. No la rieguen, o sea, no es que la inunden de agua porque también se puede dañar por eso, ¿sí? No es que la vayan a inundar ahí que esté sumergida en agua, en vez de estar en tierra, estén sumergidas en agua, ¿no? Entonces, ojo ahí, procuren eso. Si no, pues si no ha funcionado, traten de intentar con otro tipo. Igual recuerden que les di como hasta el 17, ¿cuándo es que tenemos? Hasta el 17 de mayo, entonces todavía nos queda tiempo. ¿Listo? Entonces reemplacen, si no han logrado, reemplacen, ¿listo? Vuelvan y si pueden meter otro tipo de... Profe, una duda. Sería bien. Lindsay, Profe. O sea, para cuando ya estemos entregando el trabajo, lo podemos hacer en un archivo Word, o sea, tipo pregunta uno, la respuesta, pregunta dos, la respuesta. sí, no hay ningún problema, no pasa nada. Eso no pasa nada, no pasa nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, o sea que a los que se les murieron el frijol podemos volverlo a sembrar. Claro, hagan el intento de nuevo, ¿listo? Miren, en una semana ya hay algunos que ya el frijol ha iniciado a germinarse, ¿cierto? En una semana.
Entonces, ojo porque pueden que también logren sí, igual nos quedan como 3 semanas, entonces pues ahí queda tiempo, no se preocupen por eso. Lo importante es pues que tomen la evidencia, ¿no? Tomen la evidencia del proceso que están haciendo. Bueno, como les dije, arrancamos con sentidos, ¿cierto? Ese es un tema que desde chiquitos nos dicen, ¿cuántos sentidos tenemos, Sara? 5, perdón. Bueno, habló otro. ¿Quién fue? ¿Arley el que habló? 10. Sí, señor. Listo, Arley. 5 sentidos, ¿cierto? Eso es lo que nos llevan diciendo toda la vida y conocemos, nos hemos quedado. Pero recuerden que en la clase pasada yo les dije, ojo, se reconocen 5 sentidos, pero en la actualidad se manejan muchos más sentidos internos, ¿sí? Pero bueno, vamos a enfocarnos hoy en esos 5 sentidos, específicamente en uno que es el de la audición, ¿sí? Pero entonces antes de eso, ¿cuáles es que son esos 5 sentidos? Contando la audición, Juan Pablo González. Ay, mi espalda. Profe, ¿puedo contestar yo? ¿Qué pasó con Juan Pablo? Bueno, conteste Michael, ¿sí? Michael o Lindsay. Cualquiera, profe. Lindsay. Lindsay, bueno, a ver, Lindsay. Profe, está el tacto, Profe. el oído, lo que es las papilas gustativas, los ojos y el olfato. Son los 5 A ver, sentidos. vamos a nombrar, ojo, vamos a nombrar el sentido y el órgano que controla ese sentido. ¿Listo? Entonces, el sentido, Lindsay, nómbrame uno Bueno, solito. el tacto podrían ser las manos. El tacto. En la vista, pues, los ojos. Espera, Lindsay, un solo sentido. Entonces dijiste el tacto, que Ajá. pueden ser las manos, o sea, solo Sí. tenemos tacto en las manos. No, tenemos en todo el cuerpo, pero un ejemplo puede ser las manos, que es lo más obvio. Ese no es el órgano. Las manos me permiten agarrar cosas, pero ese no es el órgano. ¿Cómo se llama el órgano? La piel. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común en las manos, en los brazos, en la cara? ¿Qué es eso en común? La piel. La piel, La perfecto. piel. Ese es el órgano, ¿listo? El sentido, el tacto, el órgano, la piel, ¿listo? Gracias, Lindsay. Bien, vamos con otro. Ojo, mire, ya llevamos el sentido del tacto con su órgano, la piel. Michael, ¿cuál es otro sentido? El gusto, profe. Listo, el sentido del gusto y el órgano, La lengua. la Sí. lengua, perfecto. Sí, señor. Sentido del gusto, órgano, la lengua. ¿Listo? Vamos, 2. Tercero, ¿quién aporta el tercer sentido? Miremos por acá. La vista, profe. La El vista. olfato. Juan Pablo de la Hoz nos dice la vista. ¿Con su órgano cuál es? El ojo. Listo. El ojo, o sea, usted es como tuertico. ¿Tenemos un solo ojo? Perdón, los ojos. Ah, eso sí es diferente, ¿cierto? Yo pensé que habían perdido un ojo o algo así. Yo el ojo, los ojos, ¿cierto? Los ojos, perfecto, listo. Entonces ya llevamos, ojo, vamos a recapitular. Llevamos el sentido del tacto con su órgano, la piel, el sentido de la vista con el órgano, los ojos, ¿cierto? Y el sentido del gusto con el órgano, la lengua. Nos faltan 2. ¿Cuáles son esos 2 que nos faltan? El olfato. Bueno, Juan Pablo y Charit nos dicen el olfato. ¿Y cuál es el órgano? La nariz. La nariz. ¿Cierto? La parte de la nariz. Y el último, ¿cuál es ese último sentido? Audio. La escucha. La escucha, la audición. ¿Listo? La audición. Con su sentido. ¿Cuál es el órgano? Perdón, con su órgano. Las El orejas. oído, las orejas, el oído. Las orejas, no, las orejas son solamente esto. Los Me oídos. equivoqué. Ah, eso sí es diferente. El oído, ¿cierto? Ojo porque el oído, que es lo que vamos a ver hoy, se divide en 3. La parte externa, oído externo, que es lo que llamamos la oreja, oído medio y oído interno. ¿Listo? Entonces a esto, mire, este pedacito, esto que tenemos acá es solamente un pedazo, una parte del oído, ¿sí? Pero de ahí para adentro, pues hay otras partecitas más que conforman a esto. Son los huesos. ¿Cómo, Arley? Martillo, yunque y estribo son los huesos del oído. Martillo, yunque y estribo, perfecto, ¿cierto? Los huesos más pequeños que tenemos en el cuerpo humano. Martillo, yunque y estribo, ahí, adentro, en el oído medio, ¿listo?
Aparte del oído medio, vamos a encontrar entre el oído medio y el oído interno es donde vamos a encontrar eso. Pero bueno, ya lo vamos a ver en imágenes porque eso así hablado, pues como que no se entiende muy bien, ¿cierto? Entonces, Profe, qué pena. sí, señor. ¿Será que puedo apagar la cámara 10 minutos? Hágale, a ver, apague la cámara 10 Por minutos. eso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Crear nueva pizarra, presentar. Presentar. Profe, una pregunta. Uno cuando pierde el equilibrio del oído, ¿uno cómo hace para recuperarlo? Ay, buena pregunta. Complejo. Hay una enfermedad que se llama, ay, ahora se me olvidó, vértigo. Sí, y entonces esa enfermedad por lo general no tiene cura. Que suelen tomar las personas que sufren de vértigo? Mareol. ¿Listo? Ese es el medicamento que suelen consumir. ¿Para qué? Porque el vértigo, ¿qué es? Es esa sensación en la cual el piso, como si se desplazara, ¿cierto? Como si el piso se moviera, como si usted estuviera de un lado al otro. Es una sensación demasiado fea, ¿cierto? Entonces, es un tipo de mareo. Entonces, se toman suelen tomarse una pastillita de mareol, ¿sí? Pero es algo que no posee cura. Ahora, ¿por qué más puede afectar el equilibrio? El equilibrio lo puede afectar por un golpe, pero eso pues podemos recuperarlo más adelante, eso sí se puede hacer, mientras se recupera del trauma, ¿sí? Entonces, pero es complicado, cuando el equilibrio se inicia a afectar es muy complicado. Listo, entonces, como estábamos hablando, sentidos como título, fecha 220421. Listo, la fecha 220421. Ay, 220421. Listo, y como título, los sentidos. Listo. Entonces, ¿qué podemos decir de los sentidos? ¿Qué nos permiten los sentidos? Ya lo habíamos hablado. ¿Quién me dice? ¿Qué me permite un sentido? Ojo, no estoy hablando del gusto, del tacto. En general, los sentidos, ¿qué permiten? Pues reconocer lo que hay en nuestro alrededor. Reconocer lo que hay alrededor, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos permite los sentidos? ¿Será que hay uno más importante que otro? ¿Todos tendrán la misma importancia? ¿Qué pensarán ustedes? Según lo que usted nos había comentado en una clase, como que unos sí son más importantes que otros. Por ejemplo, a tomar los 5 básicos, usted nos está diciendo que la vista era más importante que el olfato, gracias a que con la vista no se puede vivir bien, sin el olfato sí. Listo, puede ser, ¿cierto? Puede ser que, ojo, todos presentan el mismo nivel de importancia, pero algunos nos limitan más, ¿sí? Algunos nos pueden limitar, nos pueden impedir hacer menos cosas. Pues el olfato, como yo les decía, el olfato, ¿cierto? No nos va a limitar tanto. Pues porque, pues sí, hay algunos olores que sería agradable poder sentir olores, ¿cierto? Pero pues no, nuestra vida no va a depender de eso. A menos de que, ojo, por ejemplo, una sustancia peligrosa como el gas propano, ¿cierto? Creo que acá habíamos hablado de eso en química, que al gas propano se le añade una sustancia para que tome olor, porque es inoloro. Imagínense una persona sin olfato y que tenga una fuga de gas, ¿cierto? En la casa, pues como complicado, ¿cierto? Ahorita sufre de eso. Sí, hay mucha gente, ya como les decía, con la edad nuestros sentidos se van deteriorando. Listo, con la edad nuestros sentidos se van deteriorando. Entonces van disminuyendo su capacidad para pues comprender lo que está pasando. Entonces, pero como te digo, todos son importantes, pero sí hay algunos que nos limitan más. Por ejemplo, la ceguera pues nos va a limitar totalmente, o sea, nos limita demasiado, ¿sí? Porque no podemos comprender visualmente qué es lo que pasa a nuestro alrededor. La audición, ¿sí? Pues cómo vamos a determinar si alguien nos está hablando, cómo vamos a determinar, por ejemplo, que vamos a pasar la calle y un carro nos pita, ¿cierto? Uno se asusta y de una vez se devuelve, pero una persona sorda, pues cómo va a determinar eso. Entonces, cada sentido nos limita en ciertas cosas, ¿listo? Ahora, como decía la compañera o el compañero, los sentidos nos permiten que poder saber qué es lo que hay en nuestro alrededor. Pero entonces, en palabras más técnicas, los sentidos nos permiten recibir esa información que hay en el medio. Entonces, la información, ¿listo? Del medio o del ambiente.
llega al cerebro por medio de los sentidos. Listo, los sentidos son como ese primer paso, la primera entrada. Por ejemplo, que yo quiera llegar al cuarto de ustedes, ¿cierto? A la cocina de ustedes. Para poder hacer todo eso, primero necesito entrar ¿a dónde? En la puerta de su casa. Lo mismo pasa con los sentidos. Esa información, ¿cierto? Debe haber alguien encargado de primeritas ahí de recibir ese estímulo, esa información, eso que está entrando. ¿Quiénes son? Los sentidos, son esos primeritos que se encargan de poder percibir lo que pasa alrededor. Entonces, la información del ambiente llega al cerebro por medio de los sentidos. ¿Listo? Bueno, por medio de los órganos. Órganos de los sentidos. Listo. ¿De qué se encargan? Entonces, estos se encargan el estímulo. ¿Listo? ¿Y qué hacen con los estímulos? Entonces, por ejemplo, el gusto percibió un sabor, ¿cierto? Entonces percibimos en una parte de la lengua lo dulce. Entonces percibimos lo dulce a partir de las papilas gustativas, ¿sí? Entonces, entró la comida, entró el poquito de jugo, era un jugo, no sé, de mango, era un jugo, ¿cierto? De esos dulces, entonces percibimos, recibimos el estímulo y lo convertimos en impulsos nerviosos, ¿sí? Entonces, la lengua recibe ese sabor a dulce, pero lo transforma, ¿cierto? Lo transforma en algo que se llama un impulso nervioso. ¿Cierto? Es como, por ejemplo, que a ustedes les pegaron un puño en un brazo, ¿sí? Les pegaron un puño en un brazo. Entonces, a su cerebro, ¿qué llega? Ojo, a su cerebro lo que va a llegar es el estímulo que recibió la piel, ¿cierto? Entonces sentimos presión, sentimos el dolor, eso se va a convertir en un estímulo nervioso, ¿listo? En algo nervioso. Eso es lo que se encarga de hacer los órganos. Entonces el órgano de la piel recibe el golpe, recibe la temperatura, el calor, el frío y lo convierte en un impulso nervioso que va a viajar hasta donde está nuestro cerebro. Y allá el cerebro es el que va a decir qué hacer. A sobarse, ¿cierto? Si está haciendo calor, quitarse una prenda, ¿cierto? Prender el ventilador, refrescarse. Si está haciendo frío, entonces por el contrario se busca todas las chaquetas, ¿cierto? Pero ya es en el cerebro donde se decide. Pero antes, ese estímulo, entonces viaja de los órganos hasta ahí, hasta el cerebro. Solamente viaja, no pasa nada más. ¿Listo? Entonces, acá, convertirlo en impulsos nerviosos. Entonces, que son mandados al cerebro. ¿Listo? Es interpretada la información. Ojo acá, entonces vamos a reconocer como los nombramos ahorita 5 sentidos. ¿Listo? Entonces, comúnmente 5 sentidos. Entonces tenemos a los sentidos de audición, ¿listo? Audición, tacto, vista, olfato y gusto. ¿Listo? Entonces, 5 sentidos: audición, tacto, vista, olfato y gusto. Cada uno recibe un estímulo específico, ¿sí? No es que yo pueda con el tacto entonces recibir sabores, o que yo pueda con el olfato percibir la temperatura, o que yo con la audición pueda percibir, ¿cierto? Pueda observar con la audición, no. ¿Sí? Cada uno está especializado en algo, se encarga de percibir un estímulo diferente. Entonces vamos a tener que la audición que percibe. ¿El qué, profe? ¿La Por audición? la audición, ¿qué estímulo percibe? ¿Qué estímulo podemos percibir? ¿Qué percibimos por nuestros oídos?
chicos? El sonido. El sonido, profe. El sonido, ¿cierto? Sonido, ondas sonoras, que percibimos por medio del tacto. Una superficie. Bueno, puedo percibir, ¿cierto? Texturas, pero solo eso, nada más. Temperaturas también, profe. Perfecto, temperatura, ¿cierto? ¿Qué otra cosa puedo percibir por medio del tacto? ¿Será que podemos percibir algo más? Temperatura, las texturas de las cosas. ¿Qué más Tamaño. podemos, cierto? Al momento de La textura. palpar, pues podemos saber el tamaño de algo muy bien. Entonces, el tacto me permite, ¿cierto? Comprender cómo son las cosas, sus formas, sus texturas, ¿cierto? Pero aparte me permite también determinar la temperatura de algún sitio aproximadamente, ¿cierto? Este lugar está, o bueno, el calor, este lugar está muy frío, este lugar está muy caliente, está templado, más o menos, ¿cierto? Los golpes, un golpe, allí también hay ciertas células que nos perciben o regiones que nos permiten recibir golpes, cuando nos tocan, una presión, eso lo llamamos presiones, ¿cierto? Cuando hay presión sobre nuestro cuerpo, que un golpe precisamente es eso, o que nos hacen así, nos tocan con un dedo, ¿cierto? Para llamarnos o algo así, eso lo recibe también el tacto, ¿listo? Entonces, cada uno tiene sus órganos especializados o específicos, ¿listo? Especializados en recibir y transmitir. Profe, Sí, qué pena que lo interrumpa, es que tuve un problema con el internet y me sacó la llamada y quedé hasta donde estábamos hablando de los frijoles y cómo iban. uy, Y no sé si será mucha molestia que usted, por favor, me haga así un medio resumen de la clase, pues, por favor. espérame un momento, termino acá la idea y ya. Listo, profe, gracias. Ve copiando esto, porfa. Bueno. Uy, casi desde el principio toca recapitular. Específicos. Bueno, rápidamente le contamos a la señorita que dijimos. Está lo de los frijoles, y si no nos está funcionando lo de los frijoles, reemplacémoslos por nuevos. Procuremos echarle, pues, no inundar el frasquito con agua, sino echarle moderadamente agua, de igual manera que le dé la luz del sol. Puedes aplicarlo también, o sea, si los frijoles no nos están funcionando, podemos aplicarlo también con lentejas, podemos aplicarlo también con arvejas, ¿sí? Entonces te doy otras semillas que puedes usar, si no nos funciona lo de los Listo, frijoles. profe. ¿Listo? Lo importante es mantener uno abierto, que le dé la luz del sol, y el otro totalmente, o bueno, con agujeros, ¿sí? Tapado, pero que tengan unos agujeros. Listo. ¿Qué más podríamos? Eso fue todo respecto al experimento. Sí, Entonces, sobre el tema de hoy. sobre el tema de hoy, entonces, arrancamos con el tema de los sentidos, ¿cierto? Habíamos dicho, o habíamos hablado de que los sentidos en el ser humano son 5, ¿sí? Hay más sentidos, actualmente se han descubierto que existen más internos, pero pues lo que hablamos comúnmente son 5 sentidos, ¿cierto? Que nos permiten que saber qué pasa a nuestro alrededor, ¿cierto? Comprender Sí. qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Ahora, cada sentido, o sea, tenemos o conocemos 5 sentidos, ¿sí? Audición, tacto, vista, olfato y gusto. Y cada sentido tiene un órgano específico. Entonces, la audición, lo habíamos dicho acá, la audición está enfocada con el oído, el tacto con los ojos, el tacto con la piel, la vista con los ojos, el olfato con la nariz, el gusto con la lengua, ¿cierto? Sí. Ojo que ahorita, cuando veamos olfato y gusto, estos dos sentidos están muy relacionados, ¿sí? Ya vamos a ver, más adelante vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué permite un sentido? Recibir la información de afuera, convertirla en un impulso y llevarla al cerebro. Eso es lo que hace un sentido. Más que todo, recibir el estímulo y convertirlo, ¿sí? Para que el cerebro después lo pueda entender y usted pueda decir, ah, me pegaron, ay, me estoy quemando, ¿cierto? Para que ustedes puedan interpretar lo que pasa alrededor. Eso es lo que íbamos, ¿listo? Ah, listo, profe, gracias. Ya Bueno, entendí. bueno. Qué pena. Tranquila, no pasa nada. Por ejemplo, veamos acá un ejemplo de esto. Entonces,
Visto acá, por ejemplo, los ojos, ¿sí? Se encargan de, como vimos ahorita, de poder observar, percibir visualmente, ¿cierto? A partir de la luz, lo que pasa a nuestro alrededor. Por ende, los ojos deben tener algo que se especialice en captar esa luz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los ojos, acá tienen células, ¿listo? Que perciben, pero esas células son fotorreceptoras, que perciben ¿listo? La luz y la traducen en un estímulo que es interpretado por el cerebro. Y la traducen por un estímulo que es interpretado en el cerebro. ¿Listo? Entonces, eso es un ejemplo de cómo funciona o puede funcionar un sentido. Entonces, vimos que los ojos tienen células fotorreceptoras, ¿sí? Que perciben luz, la transforman en estímulo y después, posteriormente terminan el cerebro, el cual va a decir, ah, estoy viendo, ¿cierto? Una mesa de color rojo, estoy observando una persona aproximadamente de una altura de 1,70, ¿cierto? Gracias a esa información que va por la luz que percibimos y nos permite interpretar la imagen en nuestro cerebro. Hagan de cuenta que un ojo es como una cámara fotográfica, ¿cierto? Los ojos son como cámaras fotográficas, ¿sí? Entonces, él toma la foto, entonces toman la foto, queda una imagen. Eso mismo hace el ojo. El ojo transforma esa luz que entró por medio de la cámara en una imagen. Entonces, esa luz la transforma en una imagen que posteriormente pues ya la lleva al cerebro. ¿Cierto? Que el cerebro viene siendo entonces como esa pantallita que ustedes ven ahí, todos esos circuitos y chips que tiene por dentro, que es el que interpreta la imagen y no la muestra. Entonces, si ven, algo así funcionan nuestros ojos. Precisamente, pues, cómo crearon las cámaras basándose en los ojos, en el funcionamiento de un ojo. Listo, en el funcionamiento de los ojos, a partir de ese mecanismo físico, crearon las cámaras, así fue como las inventaron. Bueno, ¿copiaron aquí ya todos, porfa? Sí, profe, yo ya. No, profe. Aún no. Dale, porfa. Creo que no vamos a alcanzar a hablar de la audición. Toca dejarlo para la próxima clase. Cinco minuticos. Profe, una pregunta, Sí. digamos, sabemos que, digamos, cuando alguien, digamos, pierde la vista o algo así, la visión, ellos pueden, digamos, como reemplazar, que no lo ven, pero por medio del tacto pueden identificar como qué es, ¿sí? ¿Hay alguna de esas funciones que uno diga, no, es irreemplazable o algo así? No es que el tacto reemplace la vista. Ojo, cuando un sentido se pierde, se desarrollan más los otros, ¿sí? Ustedes tengan contacto con una persona ciega, con una persona sorda, ¿cierto? Más que todo, por ejemplo, una persona sorda. Ellos, ¿sí? Su sentido del tacto avanza mucho y son capaces de percibir movimientos, vibraciones, ¿cierto? A partir del tacto. Entonces, no es que uno reemplace al otro, es que el otro se desarrolla un poco más, a falta de uno, por ejemplo, a falta de la vista, ¿qué desarrollaría uno más? Ninguno acá tiene vista. ¿Qué podríamos desarrollar para poder desenvolvernos en nuestro medio? El oído. Listo, ¿cierto? El oído. Entonces los oídos se vuelven más sensibles a los ruidos, nos ponemos, ¿cierto? Somos más detallados, entonces prestamos más atención en el oído, muy bien, inicia, ¿cierto? Ese sentido inicia a reforzarse, a reforzarse. ¿Qué otro sentido? Entonces perdimos la vista, ojo, no tenemos vista. Entonces reforzaríamos el oído. ¿Podemos reforzar algo más? El tacto. El El tacto, tacto, profe. oído y tacto. El olfato y el gusto no, pues porque no nos van a ayudar a identificar nada, ¿cierto? Pero el tacto sí. Como les decía, hay gente que, ¿cierto? Siente las vibraciones, por ejemplo, las pisadas. Entonces usted no sabe que viene alguien, ¿cierto?
pero a partir del ruido que provocan esas pisadas y de las vibraciones que hay en el suelo, porque el suelo vibra cuando se camina, las personas sienten eso y saben, pueden dar su ubicación, ¿cierto? Ah, esa persona se encuentra, no sé, atrás mío, a partir de esas vibraciones y a partir del sonido. Por ejemplo, las personas sordas, entonces, ¿qué van a desarrollar? Desarrollan demasiado ese tacto, ¿sí? Demasiado. El tacto, el sentido del tacto se va a desarrollar mucho. Arley. Profe, y por ejemplo, nosotros que pues tenemos todos los sentidos, por decirlo así, ¿cuál se nos desarrollaría más? ¿Se desarrollaría más? ¿Tiene que ver con el entorno en el que estamos? O... Sí, señorita, tiene que ver con en dónde estamos y qué tanto usamos ese sentido, ¿sí? Hay gente que es muy observadora y la vista, mejor dicho, o sea, no estoy hablando de que usen gafas o no, independientemente de eso, pero hay gente que puede usar el sentido de la vista de una manera adecuada. A ustedes se les pierde un alfiler y llega, ¿cierto? Inician ahí a buscar, y llega alguien que sabe usar muy bien el sentido de la vista, ¿cierto? Determina bien y les encuentra esa aguja en menos de nada, ¿cierto? Entonces, sí, hay algunos que desarrollan más los sentidos, eso depende del entorno donde estemos y qué tanto lo usamos. Por ejemplo, si hay gente que se encarga de escuchar o de percibir sonidos muy bajitos, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que trabaja en medicina, pues esa persona va a desarrollar su oído demasiado, porque va a estar acostumbrado a recibir esas ondas bajitas, ¿sí? Pero ya si el estímulo es demasiado, se puede afectar el órgano. Por ejemplo, la gente que trabaja en aeropuertos, ¿cierto? Los controladores aéreos que ustedes ven en películas con cositos de color, dándole, ellos pierden la audición muy rápido. ¿Por qué? Porque los decibeles que hay son demasiado altos y llevan a la sordera. Ah, y profe, entonces, como me había dicho usted sobre los ojos, que con el agua salada del mar, que se adaptan unos Sí. y pueden abrir los ojos debajo del mar. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, efectivamente eso pasa. La gente, y hay una comunidad, no me acuerdo, en el Pacífico o en el Océano Índico, es una comunidad que vive en una isla y todos ellos son capaces de sumergirse sin necesidad de oxígeno, de tanque de oxígeno, ni nada, ninguna herramienta, alcanzan a bajar 50 metros sin nada, porque ese cuerpo, ese organismo se adaptó durante muchos años, ojo, esos son procesos de muchos años, esa gente no ha tenido contacto con más personas, son muy aislados, entonces resisten la respiración demasiado, pueden ver perfectamente en esas profundidades y nadan de una manera excelente. Entonces, si ven, a medida que yo necesito mi sentido o lo utilizo, lo voy mejorando o por lo contrario lo voy deteriorando, ¿cierto? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Ustedes todos acá, bueno, saben del deporte del fútbol, ¿cierto? ¿Será que si nos ponemos todos de arqueros por un día, podemos atajar fácilmente? Igual que lo haría una persona profesional. Obvio no. Para nada, ¿cierto? Mejor dicho, nos llenan de goles. Mientras que una persona profesional, y no porque es, ¿cierto? No porque lleve 1 año, 2 años, porque ya lleva una carrera larga, 13 años, ¿cierto? Donde sus reflejos se han entrenado, sus sentidos se han agudizado, su vista, ¿cierto? La visión periférica, sus reflejos, bueno, una cantidad de cosas que los vamos a ver más adelante. ¿Listo, chicos? Bueno, yo creo que ya terminaron de copiar. Vamos a dejar el subtítulo de la audición. ¿Listo? Entonces, sentido de la audición. Y hacen el dibujo. Ojo a lo que me van a subir como tarea para el día de hoy, como actividad. ¿Listo? Lo que acabamos de copiar, este pedacito, el sentido de la audición como subtítulo junto con su dibujo. Ahora quiero que todos pues tengamos como la misma ilustración. Entonces, ¿dónde la encontramos? En la plataforma, en el Classroom, yo les subí una ilustración de la audición. ¿Listo? Entramos. Profe, o sea, copiamos ese subtítulo y abajo dibujamos lo que vemos en el class. Esa imagen quedó, bueno. Espérenme un momento, arreglo esa imagen. Sí, la información y la imagen del Classroom, la imagen, la del sentido. Pero espérame, elimino esa imagen porque no quedó como quería que quedara. ¿Profesor, título o subtítulo? Como subtítulo, como subtítulo. El título es los sentidos, como subtítulo, la audición. Profe, ¿no lo podemos pegar? O sea, fotocopiar y Si quieren, pegar.
pueden imprimirla y la pegan, sí. No les va a poner problema ahí por eso. Entonces, si pueden dibujarla sería mejor. A mí me gusta que dibujen harto. A ver, espérenme acá porque la audición me quedó toda rara. Quedó el dibujo todo raro. Listo, entonces eso sería todo. Si quieren ya se pueden ir retirando, muchachos. Les voy a dejar, pero les dejo la pantalla compartida. Chao, profe. Acá, mire, para los que no terminaron de copiar. Entonces los sentidos copian, subtítulos, la audición y la imagen, ¿no? Hacen la imagen. Ya les comparto bien la imagen para que todos puedan verla, porfa. Profe, Sí. ¿será que su merced me puede dar un plato? ¿Un plazo de cuánto? Pues no sé, profe, lo que me demoré, le voy a ser sincero, lo que pasa es que yo ya le había comentado al coordinador, es que yo estoy en una academia de baloncesto y pues ahorita a las 4 tengo entrenamiento, entonces salgo de aquí, de donde estoy y me voy a distar y ya me alcanza, entonces su merced me dirá. Por eso, no, por eso. O sea, ¿hoy puede entregar la tarea hoy? Pues, profe, voy a hacer lo posible por entregarla. O sea, porque es que el tiempo que yo doy, ustedes saben que es de todo el día, o sea, tienes hasta las 11:59 de la noche para hacer la entrega. Ah, bueno, listo, profe. Sí, o sea, yo no estoy pidiendo el trabajo para ya que ya, a lo mejor dicho, lo tienen que subir. No, tienes hasta las 11:59 de la noche para subirlo, ¿listo? Espérenme, voy a subir, ya estoy cargando la imagen, ¿listo? Por favor, alguno que me confirme si la imagen ya se ve. ¿Cuál imagen, profe? Una que estaba subiendo al Classroom, por favor, me confirman, donde dice los sentidos. Sí, profe, ahí se ve. Ah, sí, ya se ve, profe. Esperen. Ya, no, vuelvan a actualicen, denle en F5, actualizar. ¿Me confirman? Actualicen. Puse como es que esa que les había puesto estaba toda fea. ¿Ya? Sí, señor, ya. Ya se ve mucho mejor la imagen, Listo, profe. chicos. Listo. Bueno, chao, chicos, que pasen un Sí, excelente día. profe. Diego, Chao, ¿tienes Chao. Bueno, hasta luego, profe. Hasta luego. Bien darnos la clase. Buen día, profe, ¿qué subtítulo tocaba buena poner? tarde. Dime, Joseph. ¿Qué subtítulo tocaba poner? Es que se me olvidó. Ay, Joseph, usted sí, venga a ver, le comparto la pantalla para que vea. Miren, así quedamos. Esto lo listo. Y como subtítulo, el sentido de la audición y la imagen que está ahí. ¿Listo? Listo, profe. Hasta Gracias. luego, profe, se cuidan. Chao, chicos juiciosos. Pasen una feliz tarde. Chao, profe, gracias. Chao. Ay, Dios. Profe, le subimos el dibujo con todo y apuntes. Sí, señor, el dibujo con todo y apuntes. Ah, listo, profe. Ahora sí, chao, profe. Chao, Joseph. Vicioso. Kevin, hasta luego. Giselle.